Hola, aquí estamos de nuevo en tu canal El Faro Informativo. Para llevarte la más variada e interesante información sobre lo que acontece en nuestro país, en Venezuela. Pues imagínate que si tienes algún dinerillo por ahí que te ha sobrado y decides invertirlo en un negocio seguro para que esto te genere un ingreso adicional, mientras que también proteges el dinero que tanto esfuerzo te ha costado conseguir. Tus asesores te dicen que no hay cosa más segura que lanzar un proyectil al suelo, como lo es hacer inversiones con el Estado. Pero, ¿qué podrías perder? Nada, pues es el Estado. Está respaldado por la riqueza de un país que no puede declararse en quiebra. Lógico, ¿verdad? Eso es lo que todos piensan. Pero hasta ahora todo parece color de rosa. Sí, todo parece color de rosa, pero a esta ecuación perfecta, si le sumas dos integrantes nefastos que acaban con todo lo que tocan, la historia realmente es otra. El mundo del imposible hace acto de presencia si le añades a Maduro y su combo en el paquete. Esto más o menos ha sido lo que ha ocurrido a muchas personas que en su momento decidieron invertir en los bonos de PDVSA. Esta es la historia triste. Este caso que ha sido tan mencionado en los últimos días y que tiene a más de uno con los nervios de punta y comiéndose las uñas. Te voy a contar, no solo te voy a contar, también te voy a explicar para que puedas entender la gravedad del asunto. Y comienzo contándote que un comité de inversionistas en títulos de la deuda externa de Venezuela solicitó este lunes al gobierno de Estados Unidos revisar una medida que impide a los tenedores del fulano bono PDVSA 2020 ejercer cualquier acción tras caer ese papel en incumplimiento. Pues te cuento que la petición se produce en respuesta a una demanda de nulidad del papel 2020 que presentó la semana pasada el equipo ¿de quién? Del líder opositor Juan Guaidó. ¿Buscando qué? Buscando proteger a Citgo, una filial en Estados Unidos que está bajo su control. Pues la acción legal se produjo muy pocas horas después que los tenedores no recibieron un pago de unos $900 millones y Estados Unidos modificó el 24 de octubre una licencia que congela hasta el año 2020 cualquier actuación de los bonistas de PDVSA contra Citgo, de la que más de la mitad de las acciones es garantía del título de la petrolera venezolana. Pues escucha lo que dijeron. Es justo que los titulares de los bonos puedan defender y ejercer sus derechos. Así lo menciona el comité en un comunicado divulgado el lunes, en el que consideran innecesaria la demanda. Y el equipo del jefe parlamentario, haciendo sus tareas, mantuvo por meses negociaciones con los acreedores, pero realmente no lograron ningún acuerdo concreto. Si el gobierno de Guaidó desea comprometerse con los acreedores del país en buena fe y llevar a cabo una renegociación ordenada y consensuada de la deuda externa, tendrá que cambiar drásticamente su enfoque. Así lo dijeron en el comité mediante un comunicado, pero es que vamos a echar cabeza y recordemos que el martes 29 de octubre la Junta Directiva Ad Hoc de Petróleos de PDVSA, que designó el presidente Juan Guaidó, introdujo una demanda de nulidad en una corte de Nueva York con respecto al bono PDVSA 2020, argumentando que ese papel viola la Constitución. ¿Por qué? Por colocar un activo nacional como lo es Citgo como garantía del mismo sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Recordemos que la Asamblea Nacional no dio el visto bueno para estos bonos. Te cuento que la emisión en sí no viola ninguna ley, porque según el artículo 101 de la Ley Orgánica de Administración Pública, PDVSA no necesita ir al Poder Legislativo para emitir deuda. Sin embargo, sí debía ir a este poder para pedir autorización con el fin de usar como garantía o hipotecar algún activo de interés nacional como lo es Citgo. De hecho, el 27 de septiembre del año 2016, un poco más de 30 días antes de la emisión del bono PDVSA 2020, la Asamblea Nacional, en una sesión ordinaria, criticó esta operación de deuda que buscaba evitar el default de los inmensos vencimientos que vendrían de los bonos, en este caso de PDVSA 2017, y que declaró que no la avalaba. Pues el economista Miguel Ángel Santos, en su cuenta de Twitter, comenta que inclusive los arquitectos de dicha emisión pareciera que entendían que esta ilegalidad del bono, dado que en las cláusulas de la operación, en el artículo 5 específicamente, se expresa que se considera un default inmediato del bono
si algún tribunal en Venezuela o en el mundo decreta la invalidez del mismo. Es decir, nunca desde ningún momento tuvo validez, pues la declaratoria de ilegalidad del bono llevaba a un default inmediato, así se estuviese pagando el mismo de forma puntual. Y te cuento que el fondo británico Ashmore, como ya lo ha comentado con Zapata, fue el arquitecto principal de este canje de deuda de bonos de PDVSA 2017 por el bonos de PDVSA 2020 y hoy es el principal tenedor de este bono con el 51% de la emisión, por lo que muchos operadores se preguntan si Ashmore colocando esa cláusula anticipaba en 2016 algún cambio político en Venezuela y por lo tanto con la declaratoria de ilegalidad del mismo brindaba lo que quizás se buscaba, obtener el control de Citgo. Pues hoy, luego de no haber pagado los 913 millones de dólares de intereses más capital, y además con esta demanda de ilegalidad, el fulano bono de 2020 está en default. Sin embargo, la medida de protección de la garantía que emitió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hasta el 22 de enero del 2020 hace que los tenedores del bono no puedan ejercer la garantía y tomar el control de Citgo. Pues de esta manera comenzará un juicio histórico en los mercados emergentes entre la Junta Directiva ad hoc de PDVSA y los tenedores de bono, principalmente el fondo Ashmore, pues esto parece una guerra sin cuartel. Este juicio puede provocar que se conozcan los tenedores reales de los bonos. Como se sabe, estos fondos mutuales manejan dinero de inversionistas. En Wall Street se ha comentado y especulado mucho que inversionistas rusos están detrás de este fondo en lo que se refiere a PDVSA 2020. Pues te cuento que PDVSA antes del advenimiento de la revolución había sido la menos endeudada entre las grandes transnacionales petroleras del mundo, pues experimentó con la llegada del chavismo una transmutación profunda que la llevó a niveles de degradación inimaginables. No bastó el ingreso petrolero ni el abultado ingreso fiscal, mucho menos el endeudamiento brutal en el que incurrió el Estado, puesto que PDVSA contaba con el mejor rating crediticio de la nación, y procedieron a sobreendeudar a la empresa, no para utilizar esos recursos en los propios planes, no, sino para arrojarlos a la vorágine populista que brotaba de una mente extravagante que pretendía extender su revolución a toda Latinoamérica. Pobre PDVSA, realmente la destruyeron, así como han destruido todo en Venezuela. Y así llegamos a finales del año 2016 con esta triste historia. PDVSA ya venía incumpliendo con pagos a sus proveedores y contratistas, pero el principal problema en ese momento eran 2 emisiones de bono que vencían en abril y en noviembre de 2017. Propone la empresa canjear bonos de esas emisiones por 7.100 millones de dólares por otros que vencerían en el 2020. Los mercados no aceptaron la oferta porque entendían que la empresa no podía cumplir. Finalmente, PDVSA se conformó con canjear bonos por un valor de 2.799 millones de dólares que vencerían en el 2017, entregando a cambio otros que vencerían en el 2020, pero con un valor de 3.367 millones de dólares, perdiendo así la diferencia. Además de ello, ofreció un interés tan elevado, pero tan elevado que solo se ve en los llamados bonos basura. Y continuando con esta historia, te cuento que el 27 de diciembre del 2017, la Asamblea Nacional tomó cartas en el asunto. Expuso que PDVSA ya estaba sobreendeudada, con lo cual no bastaba con canjear unos bonos que la endeudarían aún más. Planteaba que era necesario renegociar toda la deuda de PDVSA y además objetó fuertemente la garantía colateral con acciones de Citgo. Las posiciones de la Asamblea Nacional fueron publicadas y ampliamente difundidas, pero a pesar de ello, el régimen siguió adelante con la operación, pasando por encima de la Asamblea, como siempre. Quienes aceptaron canjear los bonos lo hicieron a sabiendas de la debilidad jurídica de aquel canje. Estaba todo puesto sobre la mesa. Y en el año 2018, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a bloquear ciertas operaciones del régimen venezolano y de PDVSA. Sin embargo, la Oficina del Tesoro emitió la Licencia General número 5, donde se permitía a los tenedores de los bonos 2020, que como dijimos tienen un colateral del 50.1% de las acciones de Citgo,
tomar el control de la empresa CIPDVSA no cumplía con el pago. Con posterioridad, Estados Unidos reconoció como presidente encargado al presidente de la Asamblea Nacional, cuyas primeras acciones estuvieron destinadas ¿a qué? A proteger Citgo. Entonces, Guaidó procedió formalmente a solicitar la revocatoria de la licencia general número 5 emitida por la OFAC. Y en respuesta, en agosto del año 2019, el presidente de los Estados Unidos bloqueó todas las propiedades del régimen, incluyendo ¿a quién? A Citgo. Es decir, no se puede traspasar la propiedad de esos activos. Y con esta interesante controversia nos despedimos por el día de hoy. Recuerda, comenta, comparte, dale like, suscríbete y no te olvides de activar la campana, que esto es El Faro Informativo. Aquí te enteras de las noticias más controversiales de Venezuela y el mundo.